Le hago esta pregunta. ¿Usted ya entendió el famoso modelo de vigilancia epidemiológica Centinela? Ese con el que nos han explicado que cada caso se podría multiplicar hasta por 10. ¿Le ha hecho confundirse? ¿Le ha hecho dudar de los números de COVID-19 en México? Nos platicó todo esto. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué no debe generar confusión el propio encargado de implementarlo en la Secretaría de Salud? Así que esto le puede interesar. Es el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Yo le solicité a usted que nos recibiera esta tarde, específicamente a usted, y no en esta ocasión al doctor Hugo López-Gatell, porque usted es el que sabe en realidad las cifras. Usted, de hecho, es el encargado siempre en las conferencias de levantarse a hacer la exposición de las cifras. Nos toca y las coordinar. cifras han vuelto locos, si me permite el término, a Sí. muchos y muchas mexicanas y mexicanos. Todos los días nosotros nos enteramos de 5 cifras. Los casos sospechosos, los casos confirmados, los casos estudiados y las defunciones. 4 cifras. Y las defunciones, los casos. Y las defunciones, es correcto. Primero quiero hablar de las defunciones, de lo particular a lo general. Ustedes hablaban, y quiero con esto tratar de resolver las dudas que tiene la gente, que se prestan incluso hasta para teorías de conspiración y de maquillaje de cifras, y etcétera, no hay etcétera. como tal. Entonces tenemos nosotros la cifra de defunciones, Sí. que cuando esta entrevista se transmita será diferente a la que tenemos en este momento por la conferencia vespertina, entonces 712. no las voy a manejar, pero ustedes hablaron de la posibilidad de que hubiera por lo menos un centenar de muertes más que no estaban todavía confirmadas como COVID-19. Claro, es Platíquenos de esto. Las personas que ingresan a unidades de cuidados intensivos y que además tienen algún factor de riesgo, como los que se han mencionado, son las que tienen mayor riesgo de lamentablemente fallecer. Muchas veces cuando estas personas fallecen son casos ya conocidos de COVID-19, es decir, que en este periodo de actuación del sistema pudieron ya confirmarse, se sabía que era un paciente de COVID-19 y cuando fallece ya se tiene el antecedente y por lo tanto prácticamente el mismo día que fallece puede darse la confirmación y puede decirse esta persona lamentablemente falleció por COVID. ¿Qué dice el acta de defunción de una persona que lamentablemente fallece por COVID? Está activado desde ya hace un mes y medio, se activó en todo el sistema de información en salud los códigos correspondientes para específicamente las neumonías o la enfermedad por COVID-19 y las infecciones por SARS-CoV-2. Entonces ya en el Sistema Nacional de Salud, las diferentes unidades médicas y las personas sobre todo que se dedican a la dictaminación y en su momento a la clasificación de los casos, pueden ya directamente cuando tienen, por eso decía es importante, tienen ya un resultado previo, es decir, ya es un caso conocido, si la evolución clínica es correspondiente a la historia natural de la enfermedad de COVID-19, entonces realmente no hay mucho que dictaminar, porque si tengo historia natural correspondiente a COVID-19 y tengo un resultado confirmatorio de COVID-19, prácticamente esa clasificación se hace de manera inmediata. Estos 100 casos, que me imagino que la cifra se ha modificado porque ya tendrán algunos resultados, ¿son los que provocaron esta confusión de las neumonías atípicas? Pueden provocar la confusión, sobre todo en base a la manera de cómo se dan a conocer los casos. Es decir, nunca se dio esta instrucción, o si se ha dado la instrucción, o podría haberse dado la instrucción, por lo menos en forma local, de que registraran las defunciones por COVID-19 como neumonías atípicas para que no subiera el registro de casos. No, ninguno. De hecho, cuando se habla de las neumonías atípicas, se habla más en un marco clínico de cómo precisamente el personal clínico, médicos internistas, neumólogos, intensivistas, que son los que están viendo a los pacientes, ven características especiales en una placa de radiografía o en un resultado de una tomografía axial computarizada, y entonces en base a esos hallazgos, dado que en ese momento todavía no tienen un resultado confirmatorio o no tienen alguna otra evidencia que diga este es un caso de COVID o no es un caso de COVID, clínicamente, digamos, clasifican en diferentes estadios a las neumonías. Una de ellas es precisamente la neumonía típica. Rapidísimo, ¿quiénes son los casos sospechosos, doctora Lomía? ¿Quiénes están esperando el resultado de su prueba en estas 72 horas? ¿Y quiénes más? Los que están esperando el resultado de su prueba y también una proporción de personas que en base al modelo Centinela, que empezó a operar aproximadamente hace 2 semanas
y que se va a fortalecer ahora en la fase 3, no han sido muestreados. Hay que recordar que los pacientes con sintomatología leve, el modelo Centinela solamente indica tomar muestra a un 10% de estas personas. Al que sí se le toma al 100%, es decir, a todas las personas que son casos sospechosos, son a la CIRAG. El sistema Centinela, el modelo Centinela. El modelo Centinela. Ha generado muchísima confusión también, muchísima polémica incluso. Le quiero hacer esta pregunta con base en lo que la gente dice. Okay. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuántos casos van en México? Y la gente dice, ¿lo oficial o lo real? Esta es la confusión que deben ser las dos. Que ha generado el sistema Centinela. El modelo Centinela está precisamente basado en el hecho de que no es necesario confirmar al 100% de las personas que padecen una enfermedad para poder conocer las características y el perfil epidemiológico de la enfermedad. No es costo efectivo ni necesario tampoco realizar la confirmación de la enfermedad en todos. Ahora, es importante también comentarle a la población que dado que esta es una enfermedad nueva, nosotros estamos utilizando dentro de lo que es el modelo Centinela, estamos utilizando 3 fuentes de información y eso lo venimos haciendo desde que el modelo se implementó. La primera es la que está basado precisamente en solo las unidades Centinelas, que son 475 unidades en todo el país. ¿Qué quiere decir una unidad Centinela? Una unidad Centinela, de hecho en el OI la denominamos USMER, es Unidad de Salud Monitora de Enfermedad Respiratoria. Es una unidad que va a estar capacitada, que va a tener el personal médico entrenado o inclusive un epidemiólogo para llevar a cabo las acciones de monitoreo, que va a tener la disponibilidad o el acceso directo a la toma de una muestra y que va a poder integrar a través de un sistema en línea toda la información que se requiere de una persona, de un paciente, de un caso, para que toda esta información en su conjunto nos pueda llevar a conocer los perfiles. Es una distribución que en su momento nos permite tener una representatividad nacional para precisamente poder hacer las estimaciones. Ahora, lo que comentaba es que este es el primer paquete dentro del modelo de vigilancia. Tenemos un segundo, que es precisamente todas las demás unidades que no son USMERS y que son del segundo y tercer nivel de atención. Porque, como comentaba al principio, México hoy, y lo va a seguir haciendo durante toda la epidemia, sí le va a tomar muestra al 100% de los casos graves. Entonces, más allá de que la unidad sea o no sea USMER, cualquier persona que llegue con algún signo de alarma o que requiera hospitalización va a tomársele una muestra y va a ser notificada. Esto es lo que se viene haciendo desde el inicio. Ya. O sea, el cambiar a un modelo Centinela se basa en estas 475 unidades, que son las que sí muestrean a un 10% de casos leves, pero la muestra a casos graves es al 100% en todos los hospitales del país. Hoy, abril 21. Uh-huh. El 100% de los casos graves ha tenido la prueba de COVID. Esa es la indicación. Y lógicamente esto depende de que el personal médico que está operando en cada una de las unidades, cuando recibe este caso, le tome la muestra y lo ingrese al protocolo. Ya. Pero para esto la indicación y el lineamiento es nacional. Y entonces la famosa multiplicación. Si yo llego a una unidad, me hacen la prueba, confirman el resultado de SARS-CoV-2, yo soy un caso que entra al registro que ustedes dan en la conferencia vespertina. Es correcto. Y a mí me multiplican por 8 en las estimaciones, por 9, por 10, por 12. Depende de cada semana. Tiene un retraso de 1 semana y media porque precisamente se requiere aproximadamente de unos 7-8 días en que toda la información de las 26,000 unidades llegue hasta el sistema centralizado y se requiere otros 2 días más para que esta dependencia ponga la información en línea a la cual nosotros tenemos acceso a través de ciertos sistemas de información. Cuando nosotros obtenemos ese dato o esa fuente de estas otras 26,000 unidades y las unimos a los indicadores y las señales que nos están dando nuestro sistema Centinela de USMER, es cuando nosotros podemos entonces hacer las estimaciones. Comento esto porque entonces este retraso de semana y media, máximo 2 semanas con el cual se están dando las estimaciones, precisamente llevan a que el dato que nosotros estamos en su momento dando
pertenece a 2 semanas atrás. Ya. Por lo tanto, lo que estamos nosotros en su momento estimando, cuando por ejemplo se decía, se tienen 8.2 más casos de los que confirma por laboratorio el sistema, se representaba 2 semanas atrás. Por lo tanto, cada semana que en su momento se va moviendo la epidemia y en función de cómo se van confirmando los casos y los casos estimados, esto puede variar y puede o disminuir o puede incrementarse. Que en este momento de fase 3 se va a incrementar. Que en este momento de fase 3 masivo. esperamos que, exactamente, la perspectiva es que se incremente porque COVID-19 como enfermedad, pero el virus SARS-CoV-2 va a tomar la prioridad y la circulación a nivel nacional. ¿Cuántos más o menos podría haber en la estimación a esta semana, el día de hoy? La última estimación nos dio alrededor de 55,000 casos, ¿no? Sin embargo, recordemos que esta estimación de 55,000 casos corresponde a los que se tenían hace más o menos 2 semanas. Va a llegar un momento cuando la pandemia acabe, a lo mejor en un año o en algunos meses, claro, o cuando ya no esté activa como tal en este país, que sepamos exactamente cuántos casos fueron en términos reales de la estimación. Definitivamente estamos comprometidos con poder continuar con este tipo de ejercicios. Es importante siempre tener identificadas las fuentes de información. ¿Qué país del mundo utiliza la vigilancia centinela? Hasta donde yo tengo entendido, México ha sido el primer país en empezar a utilizar la vigilancia centinela en el marco de COVID-19. ¿Y conviene esto? Nosotros lo hemos visto como un modelo que de hecho no es exclusivo, o sea, por eso comentaba estas 3 fuentes de información. Sí tenemos un modelo centinela a través del cual vamos a poder estimar carga de enfermedad, pero no es exclusivo. Es decir, no va a haber personas que fallezcan ni que estén en cuidados intensivos ni que estén intubados y que no se sepa en Exacto. algún momento que tienen... No queremos que eso suceda, porque precisamente si tiene que haber un enfoque, y sobre todo ahora en la fase 3, es precisamente la enfermedad grave. Ahora, se dice que se han hecho muy pocas pruebas en este país. ¿Se han hecho muy pocas pruebas? ¿Se han hecho las pruebas suficientes? ¿Se han hecho las pruebas que hay? ¿Se han hecho...? Es importante comentar que las pruebas en su momento se realizan precisamente en base a la demanda. No es de que las pruebas se programen y se digan, yo esta semana voy a tomar 800 pruebas y voy a repartirlas en todo el país, o es lo que voy a hacer. No, lo que uno hace es asegurar que exista la suficiencia de pruebas para que todas las personas que lleguen a demandar atención médica y cumplan con las características, y esto es en todas las unidades del país, puedan tener acceso en base a los protocolos. ¿Y si existen? Existen, de hecho, en este momento tenemos suficiencia de pruebas, inclusive el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, tiene una reserva estratégica de pruebas a través de las cuales está permanentemente enviando a los laboratorios estatales, hospitales de alta especialidad y laboratorios regionales para que ellos puedan tener siempre la suficiencia de pruebas. Tenemos proyectadas ya la compra para cubrir toda la pandemia de un poco más de 230,000 pruebas. Esto es para asegurar lo que estamos esperando en función de la fase 3 y de lo que va a seguir en los siguientes meses la enfermedad. Porque la gente va a decir, claro, pues no ha habido un pico porque no se han hecho las pruebas, pero el pico finalmente no se puede ocultar cuando hay una saturación hospitalaria y enfermos graves que requieren de atención. Eso es un buen punto, porque la saturación de hospitales, independientemente que sean personas confirmadas o no por COVID-19, estaríamos hablando de una saturación que fuera por infecciones respiratorias agudas, demanda en centros de salud, demanda en hospitales generales, demanda en hospitales de alta especialidad, nos estarían hablando precisamente de una situación diferente o no evidenciada, digamos, si es que así sucediera. Lo que estamos viendo en este momento a través de las diferentes redes de vigilancia de la capacidad hospitalaria es que sí tenemos un incremento importante precisamente en las grandes urbes en donde se inició la transmisión ya con algunas semanas, pero todavía no se ha llegado a ese nivel de saturación. ¿El fracaso de la vigilancia sería que no alcancen los ventiladores? ¿Cómo sería un fracaso? No sería una relación directa, porque habría, en este caso hay que definir que la vigilancia epidemiológica, precisamente su objetivo es en su momento medir la enfermedad, medir el impacto, medir la magnitud, medir lo que está sucediendo. Sería un fracaso más bien de las medidas que se tomaron para contener. Si las medidas de sana distancia en su momento no logran los objetivos planteados, definitivamente pudiéramos llegar a la saturación de hospitales. La prueba oficial para detectar el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 es la del hisopo
por la nariz o a la garganta. Sí. Esa se realiza ya en muchos más laboratorios de los que se realizaba en un principio, pero también existen las famosas pruebas rápidas, las del piquetito, como de insulina, sí, como de diabetes. Esas se están realizando ya en algunos países del mundo, pero son distintas. Una detecta el virus y la otra detecta los anticuerpos. No son pruebas que estén todavía autorizadas su uso en México. Las pruebas rápidas son aquellas que más bien miden ciertas reacciones rápidas, como su nombre lo dice, y que pretenden a través de un tamizaje, un muestreo grande, poder identificar personas que pudieran estar padeciendo la enfermedad. Pero es importante, y esa es una de las primeras razones por las cuales no se usan pruebas rápidas todavía en México, que si yo tengo una prueba rápida positiva, yo la tengo que reconfirmar con una prueba de PCR. Son diferentes de las pruebas serológicas, en donde yo tomo una muestra de sangre, a esa muestra de sangre la centrifugo, obtengo el suero que se produce de esa muestra de sangre y que es en el suero en donde está la concentración de los anticuerpos. Estas pruebas serológicas ya están 3 de ellas siendo estudiadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Y suponiendo que todos los estudios que se han hecho a nivel internacional tuvieran los resultados que hasta ahora creemos que genera inmunidad, esto también serviría un poco para hasta la reactivación de las actividades primarias, ¿no? Es correcto, de hecho precisamente estas pruebas serológicas son las que se utilizan en lo que se conocen como estudios de seroprevalencia poblacionales, precisamente cuyos objetivos es tratar de identificar qué proporción de la población en un momento determinado enfermó y entonces por lo tanto cuánta inmunidad de rebaño o cuántas personas que ya padecieron la enfermedad tenemos en un contexto poblacional y por lo tanto se puede hablar de una protección comunitaria como tal.